Episodio 1 del temblor. Nadie sabe exactamente cuándo empezó. Solo recuerdan que esa tarde el cielo no estaba nublado, pero tampoco brillaba. Jacinta, con sus 73 años y un bastón heredado de su madre, caminaba por el cementerio como lo hacía cada martes, dejando flores de plástico y oraciones sinceras sobre tumbas que ya nadie visitaba. Pero ese día, algo cambió. Cuando se inclinó sobre una tumba sin nombre, marcada solo con una cruz oxidada, un joven, Mateo, el hijo del panadero, se acercó distraídamente. Iba jugando con su rosario como si fuera una cuerda de saltar. «Dios te salve, lo que sea», murmuró sin respeto, lanzando media sonrisa. Jacinta lo fulminó con la mirada. Pero antes de que pudiera reprenderlo, la tierra se sacudió. Un crujido, sordo, seco, como si algo se estirara desde debajo. El suelo tembló apenas unos segundos. Lo justo para que las flores cayeran, las velas se apagaran, y los pájaros volaran de golpe en todas direcciones. «Eso fue un temblor», gritó alguien desde la verja. «¿Y justo aquí?», preguntó otro. Jacinta no respondió. Solo miró la tumba sin nombre. ¿Por qué lo vio? La cruz se había hundido 2 centímetros, como si el suelo quisiera tragarla, o como si algo desde abajo hubiera tirado de ella. Esa noche, los perros del pueblo no dejaron de ladrar. Ladraban hacia el cementerio, hacia esa zona exacta, como si olieran lo que aún no había salido. Jacinta, desde su ventana, se persignó sin pensar. «Dios mío, ¿qué fue eso?». Pero el rosario se le resbaló de las manos. Cayó al suelo con un sonido metálico. Y en ese mismo instante, la lámpara del techo se balanceó sola. No hubo viento. No hubo réplica. Solo un leve susurro, como una oración a medio terminar. Un murmullo que no venía de la calle, ni del cielo. Venía de la tierra. Y esa noche, por primera vez en 40 años, Jacinta no rezó antes de dormir. Porque había entendido algo. No todas las oraciones ascienden. Algunas, despiertan. Episodio 2. El nombre que no debía ser dicho. Jacinta no dormía desde aquella noche. Intentaba repetir el Padre Nuestro como siempre. Pero las palabras se atragantaban justo en «hágase tu voluntad», porque temía que ya se estuviera haciendo. Y no era voluntad del cielo. Al día siguiente, regresó al cementerio. A la misma tumba. La cruz aún estaba hundida. Pero algo más la hizo detenerse. Alguien había escrito un nombre con tierra húmeda. No estaba allí el día anterior. No había viento. Nadie lo había visto. Pero las letras eran claras, como escritas por un dedo invisible desde dentro de la tierra. N-I-C-O-L-A con acento S. Jacinta retrocedió un paso. Ese nombre no era desconocido. Décadas atrás, un niño llamado Nicolás fue enterrado sin misa, sin campanas, sin oraciones. Se decía que hablaba en lenguas dormido, que el agua bendita se evaporaba cuando lo tocaba. Los ancianos del pueblo aún bajaban la voz al mencionarlo. Pero la historia fue borrada. El registro de su nacimiento, eliminado. El sacerdote que lo veló, desapareció sin dejar carta de traslado. Y ahora, el nombre estaba de nuevo allí. Jacinta lo pronunció en voz baja, casi sin querer. «Nicolás». Un cuervo cayó muerto desde el ciprés más cercano. Así, de golpe, sin un solo ruido. Solo el crujido del cuello quebrado. Jacinta se llevó las manos al pecho. Y entonces, la campana de la capilla, que estaba rota desde 1997, sonó una sola vez. ¡Clan! El sonido se propagó por todo el cementerio como un eco imposible. No había cuerda, no había campanero, solo una resonancia que hizo vibrar las tumbas más antiguas. Y en el aire, el olor a incienso mezclado con carne mojada. Jacinta huyó, pero no corrió hacia casa. Fue directo a la iglesia vieja, donde se guardaban los libros parroquiales antiguos. Los que nadie abría. Los que tenían polvo de generaciones. Y ahí, en la página rasgada del año 1966, encontró lo que temía. Nicolás C. Entierro sin rito. Orden directa del obispo. Borrar de toda mención. Padre Julián. Ese nombre no debía haber sido dicho. No debía ser recordado. Y sin embargo, alguien lo escribió. Alguien desde debajo. Jacinta cerró el libro. Y al hacerlo, la lámpara del archivo se apagó. Todo quedó en oscuridad. Y en el silencio más absoluto, escuchó una voz de niño, rezando. Pero no pedía paz, ni salvación. Pedía que alguien abriera la tierra. Episodio 3. Las oraciones prohibidas. A Jacinta no la volvieron a ver durante 3 días. La iglesia decía que estaba descansando. Pero la verdad era otra. Se había encerrado en la sacristía, buscando rezos que nadie osaba repetir. Y los encontró.
en un rincón oculto bajo el altar de mármol, donde antiguamente se escondían reliquias, Jacinta halló un pequeño cuaderno envuelto en un pañuelo manchado de vino viejo. No tenía título, solo una palabra escrita en latín desgastado por el tiempo, Vox. Al abrirlo, no encontró textos comunes. Las oraciones no pedían perdón, ni paz, ni salvación. Pedían que se escuchara, que él fuera escuchado. Haz temblar la tierra para que te vean. Haz llorar a los vivos para que te nombren. Y haz que cada piedra grite tu nombre cuando la fe intente enterrarte. Jacinta sintió un escalofrío que le trepó por la columna como un dedo frío y eterno. Sus labios temblaron, pero no podía dejar de leer. En la última página del cuaderno, una advertencia escrita con tinta corrida. No leer en voz alta en tierra consagrada. Si lo haces, despiertas al que duerme bajo las oraciones. Jacinta cerró el libro de golpe, pero algo la detuvo. El silencio. No era el silencio normal. Era uno denso, antinatural, como si todo el aire del templo se hubiera contenido para escuchar. Algo más. Esa misma noche, la joven monja Clara, que aún no sabía lo que Jacinta había encontrado, decidió rezar en el cementerio. Había oído los rumores, las cruces hundidas, el cuervo, pero pensó que el miedo era falta de fe. Se arrodilló frente a la tumba de Nicolás. Por costumbre, sus labios comenzaron a recitar: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. La tierra tembló. 2 segundos. Solo 2. Pero el suelo gimió. Las lápidas cercanas crujieron como si alguien las empujara desde dentro. Y Clara no pudo terminar la oración. Su lengua se paralizó. Su garganta se cerró. Y sus ojos vieron una sombra moverse bajo la tierra. Como si algo, o alguien, se estuviera volteando en su lecho de muerte. Clara salió corriendo. Pero al cruzar la verja del cementerio, el viento le arrojó una hoja suelta entre las manos. Era una página rasgada del cuaderno que Jacinta había abierto. En ella, solo una línea. Cada oración que no termina se entierra viva y ruega ser terminada desde abajo. Episodio 4. La cruz que sangró desde el mármol. El rumor se había extendido como un rezo maldito. Las oraciones despertaban cosas, y no todas eran de Dios. Pero nada preparó al pueblo para lo que ocurrió esa mañana de domingo. El padre Anselmo, párroco joven y testarudo, cansado de los susurros y el miedo, decidió reconsagrar el cementerio. Una misa pública, velas, agua bendita, y una nueva cruz de mármol blanco que él mismo mandó tallar con la inscripción: Aquí solo reposa la fe. Esa cruz se clavó justo en el centro, sobre la fosa común más antigua, la que nadie quería mencionar, la que Jacinta había evitado toda su vida. Dios está sobre todo nombre y sobre toda muerte, gritó Anselmo al elevar el incensario. Pero justo cuando terminó su frase, justo cuando la primera gota de agua bendita tocó la base de la cruz, la piedra comenzó a sangrar. Primero fue una grieta, luego una gota, oscura, densa, que se deslizaba lentamente desde la base hasta el suelo. La gente pensó que era pintura, o una broma, hasta que la cruz tembló, literalmente tembló, como si alguien debajo tirara de ella, como si la tierra la rechazara. El mármol crujió, y el líquido, que ya no era solo sangre, sino algo más espeso, más vivo, comenzó a formar palabras a los pies de la cruz. Los fieles corrieron, las campanas tañeron solas, y el padre Anselmo cayó de rodillas, con las manos temblando y la voz quebrada. ¿Qué es esto? Pero nadie respondió. Solo un niño de 7 años que no debía estar allí, que nadie recordaba haber traído, y que miraba fijamente el mármol sangrante. Está despierto, susurró el niño, sin emoción, y no quiere otra cruz, quiere su nombre. Anselmo se acercó al pequeño. ¿Quién eres? Yo, no soy. Yo solo escucho. Y antes de que el sacerdote pudiera tocarlo, el niño levantó la vista, y sus ojos no tenían pupilas, solo blanco, como si ya hubiera sido enterrado y devuelto. Esa noche, la cruz fue retirada, pero el suelo nunca más fue el mismo. Bajo la grieta donde sangró, la tierra aún late. Jacinta lo confirmó. Cada vez que alguien reza muy cerca de ahí, una sombra se dibuja por dentro del mármol, como una figura, con las manos alzadas, pero no para rezar, sino para salir. Episodio 5. Los rezos de los muertos. Nadie volvió a rezar en voz alta cerca de la cruz sangrante. Ni el padre Anselmo, ni los fieles, ni siquiera Jacinta. Pero Clara, la joven monja que había oído los susurros desde la tumba de Nicolás, no podía olvidar una sensación. Había algo allá abajo que quería ser escuchado. Y una noche, lo fue. Clara cuidaba a los niños huérfanos del convento. Uno de ellos, Tomás,
Un pequeño mudo desde que nació. Comenzó a comportarse de forma extraña. Durante las noches se sentaba frente a la ventana, mirando hacia el cementerio, y movía los labios como si hablara. Nadie lo entendía, hasta que Clara, por impulso, colocó una grabadora en su habitación. A la mañana siguiente, al revisar el audio, escuchó algo imposible. Tomás no hablaba, rezaba, y no era cualquier rezo. Líbranos de la fe no escuchada. Perdona a los que rezaron sin ser oídos, porque su voz aún cava en la tierra. Clara se quedó helada. Nunca había enseñado eso. Nadie lo había hecho. Pero lo peor fue al final de la grabación. Cuando todo quedó en silencio, una segunda voz respondió. Más grave, más lejana, más antigua. Amén. Clara llevó la cinta a Jacinta. La anciana la escuchó entera. No habló durante minutos. Luego, lentamente, abrió una vieja caja de madera con un símbolo que parecía una cruz, pero invertida hacia adentro, como si la fe se hubiera volcado sobre sí misma. ¿Sabes qué es esto? Preguntó Jacinta, sacando un pequeño fragmento de piedra negra. ¿Carbón? No, es tierra, endurecida por oración, no por tiempo. Jacinta explicó lo que nadie había querido recordar. Muchos años atrás, los antiguos sacerdotes del pueblo intentaron sellar las voces. Rezaban sobre las tumbas, pero no para liberar almas, sino para callarlas. Enterraban oraciones incompletas, textos rotos, plegarias sin amén. Y la tierra, con los años, empezó a devolverlas. Esa misma noche, Clara escuchó de nuevo la grabadora, pero esta vez no era Tomás. Era otra voz, más joven, más cercana, y repetía una misma frase, una y otra vez. Devuélveme el rezo, devuélveme el rezo, devuélveme el rezo. Clara, con la piel de gallina, miró hacia la ventana, y lo vio. Sobre la tumba de Nicolás, una figura rezaba de espaldas, pero su boca no se movía. Era la tierra, la que hablaba por él. Episodio 6. La lengua que rezaba dormida. Tomás no hablaba, nunca, ni una palabra desde que nació. Los médicos dijeron que era un bloqueo traumático. Las monjas decían que era el silencio de Dios. Pero Jacinta sabía que era otra cosa, porque desde hace 3 noches, Tomás rezaba dormido, y no eran rezos normales, ni en español, ni en latín, ni en ninguna lengua que alguien pudiera reconocer. Pero Clara lo grabó, y cuando Jacinta escuchó la cinta, sus labios temblaron. No son palabras humanas, susurró, son llaves, y cada una abre algo que nunca debió abrirse. La primera vez que Tomás lo hizo, el sueño fue tranquilo. Solo una frase, una melodía extraña, casi dulce. Pero la segunda noche, las velas del convento se apagaron solas. Y la tercera, una tumba del cementerio se agrietó. Nadie la tocó. No hubo lluvia, ni temblor, solo una grieta vertical, como si la piedra se estuviera partiendo desde dentro, por la presión de una oración antigua. Esa noche, Clara se sentó al lado de Tomás mientras dormía. Llevaba el rosario entre las manos. Tenía miedo. Sí, pero más miedo le daba ignorarlo. A las 2:17 de la madrugada, el niño comenzó a murmurar. Salís, interosa, lumen, sub pectore, aperiteram. Clara sintió un escalofrío. Y desde el otro lado de la pared, se oyó un crujido, largo, seco, de piedra rompiéndose. Clara salió corriendo. Cruzó el patio y llegó al cementerio. El suelo temblaba levemente, como si algo respirara por debajo. Y entonces lo vio. Una lápida se había abierto en 2, pero no había ataúd, solo tierra, removida desde adentro. Y un hueco oscuro, que olía a incienso y a lengua viva. Jacinta llegó minutos después, arrastrando el bastón. Ya empezó, dijo, con la voz quebrada. El rezo de Tomás está despertando las tumbas antiguas, las de los que nunca tuvieron confesión, los que murieron con la oración en la boca, sin poder soltarla. Clara se giró. Pálida. ¿Y qué hacemos? Jacinta la miró con tristeza. Esperar. Y rezar. Pero no a Dios, sino a la tierra, para que no escuche más. Esa noche, Tomás sonrió dormido por primera vez, y una palabra nueva salió de sus labios. Amén. Pero no como un cierre, sino como una llave, que abría algo más. Episodio 7. El ángel sin alas. El amanecer no llegó como siempre. No hubo canto de gallos, ni campanas, ni luz. Solo un resplandor grisáceo que parecía salir del suelo en lugar del cielo, como si el día no quisiera despertar, pero algo lo empujara desde abajo. Y esa mañana, Tomás dejó de dormir, pero no habló. Solo se sentó en medio del claustro, con los ojos abiertos, fijos en la pared del fondo.
Ahí está, susurró con una voz que no era suya. Clare, aterrada. Se acercó. ¿Quién? ¿Tomás? El que cayó rezando. Y no dejó de hacerlo. Ni siquiera cuando le arrancaron las alas. A las 7:13 a.m. Las puertas de la capilla vieja se abrieron solas. Nadie estaba cerca. Pero el incienso encendido horas antes, ahora flotaba al revés. Como si lo inhalara algo invisible. Y desde el altar, apareció él. Un hombre alto. Desnudo del torso hacia arriba. Con cicatrices en la espalda. 2 cortes perfectos. Como si alguna vez hubieran albergado alas, y hubieran sido arrancadas por fuego. Sus ojos no tenían iris. Solo luz. Pero no una luz celestial. Era una llama blanca. Muda. Que no iluminaba, quemaba. ¿Quién eres? Preguntó Jacinta, temblando. El ser giró el rostro lentamente hacia ella. Soy el rezo que nunca fue escuchado. La plegaria que cayó antes de llegar. Y me formé, con cada palabra olvidada bajo la tierra. Su voz no retumbaba en los oídos. Retumbaba en el pecho. Clara intentó correr. Pero Tomás la tomó de la mano. No huye quien nació del rezo. Solo escucha. Y entonces ocurrió. Las lápidas más antiguas comenzaron a temblar. No a quebrarse, sino a vibrar. Como cuerdas de un violín maldito. Cada tumba sonaba diferente. Una nota. Un tono. Como si formaran una melodía siniestra. Escrita con dolor y tierra. El ángel sin alas extendió las manos. Y donde no había viento, el polvo comenzó a girar en espiral. Esta misa no necesita altar. Solo silencio. Y lo único que se alza aquí, es lo que enterraron con fe rota. Cuando el ser desapareció, dejó tras de sí un círculo dibujado con sangre que no pertenecía a nadie vivo. Dentro, una oración escrita en una lengua irreconocible. Pero Clara la entendió. No por conocimiento, sino por herencia. No le reces al cielo esta vez. Porque esta vez, el cielo también está escuchando con miedo. Episodio 8. La misa donde nadie respondió, amén. El domingo llegó. Pero el aire no olía a domingo. Ni a pan. Ni a incienso. Ni a perdón. Olía a miedo. Sin embargo, el padre Anselmo anunció una misa abierta. Para calmar rumores. Para restituir la fe. Jacinta asistió. Clara también. Contra todo sentido común. Tomás pidió estar presente. Lo sentaron al fondo. Con un rosario que nadie le enseñó a usar. Y lo más extraño, él ya sabía pasarlo entre los dedos, como un viejo monje. La capilla estaba llena. Todos callaban más de lo necesario. Nadie quería mirar el altar donde días antes había sangrado el mármol. El padre Anselmo comenzó. El Señor esté con vosotros. Silencio. Solo el crujido de un banco. Levantemos el corazón. Otro silencio. Más espeso. Como si las palabras se hundieran en la garganta de los presentes. Y luego, la oración que nadie debía pronunciar, pero que él dijo de todos modos. Digamos juntos, Padre nuestro. Lo rezaron. Lentos. Temblando. Pero cuando llegaron a la última línea. Amén. Nadie la dijo. Nadie pudo. Las lenguas se enredaron. Las bocas se cerraron. Y el aire se volvió tan denso que las velas se apagaron por asfixia. No por viento. Y fue entonces cuando la silla de Jacinta crujió. Ella giró la cabeza. Y vio una mano. Delgada. Seca. Hecha de hueso y tierra. Saliendo desde el suelo debajo de su banco. No buscaba tocarla. Solo estaba rezando. Los dedos se juntaban. Las falanges rotas formaban un gesto de plegaria. Y el suelo latía con cada palabra no pronunciada. Clara gritó. La misa se rompió como un cristal invisible. Todos huyeron. Todos. Menos Tomás. El niño caminó hacia la mano. Y con voz clara, por primera vez despierto, se arrodilló frente a ella. Y dijo lo que nadie más pudo. Amén. La tierra se detuvo. La mano desapareció. Y una grieta, apenas visible, se cerró lentamente debajo del banco. Pero desde entonces, en esa capilla, cada vez que alguien termina una oración, una vela se enciende sola, incluso si nadie la tocó, incluso si nadie la trajo. Y todos saben que no fue el fuego, fue una respuesta. Episodio 9. El sacerdote que temblaba antes de orar. Desde aquella misa, el padre Anselmo ya no era el mismo. Algo en sus ojos había cambiado, algo en su voz. Antes, su tono era firme, redentor. Ahora, temblaba, como si cada palabra que pronunciaba viniera de otro lado. Intentó celebrar misa en privado, pero cada vez que alzaba la voz, sus manos comenzaban a temblar, y su lengua se torcía. Una noche, encerrado en la sacristía, decidió grabarse rezando. Quería entender qué le pasaba, demostrar que todo era psicológico.
Se sentó, encendió la grabadora y comenzó: Padre nuestro que estás en el cielo. Pero a mitad de la frase, vomitó tierra, oscura, grumosa, con trozos de pétalos marchitos y algo más. Un diente humano, Pequeño. de leche, asustado. Anselmo fue a buscar a Jacinta. Tú sabes lo que pasa. Esto no es psicológico. Esto me está devorando desde dentro. Jacinta lo miró como si ya lo hubiera visto antes. ¿Dónde estás rezando? En el altar. En mi habitación. En el cementerio. Ella asintió con tristeza. Ese es el problema. Ya no se puede rezar desde arriba. Porque la fe, Padre, ahora está escrita debajo. Esa misma noche, Anselmo volvió a escuchar la grabación. Pero esta vez, algo más se oía. Entre sus frases entrecortadas, una segunda voz rezaba con él. Más grave, más lenta, pero idéntica. Cada palabra suya tenía eco. No en el ambiente, en el subsuelo. Santificado sea tu nombre. Aunque lo hayamos enterrado, susurraba la otra voz. Venga a nosotros tu reino. Pero esta vez, desde abajo, Anselmo se levantó de golpe. Apagó la grabadora. Corrió hacia el altar y gritó: ¿Quién reza conmigo? Y el eco respondió. Pero no desde las paredes. Desde el cáliz. Desde el agua bendita. Desde el mármol. Yo fui sacerdote. Antes que tú. Y mi fe no fue escuchada. Ahora, es mía la oración. Y tú solo eres el eco. Anselmo cayó de rodillas. Su rosario se rompió. Y desde su boca salió una frase que él no quiso decir. Que se haga su voluntad. Debajo de la tierra. Como fue negada en el cielo. Desde entonces, el padre no reza más en voz alta. Solo murmura. Con la cabeza gacha. Como si temiera ser escuchado por el que ahora escucha todo. Porque hay algo que Jacinta siempre supo. Y que nunca dijo. ¿Quién reza sobre tierra maldita? Tarde o temprano. Reza con voz prestada. Episodio 10. La fosa que nunca cerraron. En el extremo más antiguo del cementerio, donde ni las flores plásticas se atreven a marchitar, hay una sección sin nombre, sin cruces, sin fechas, solo una tierra agrietada y extrañamente tibia, como si nunca hubiera enfriado del todo. Clara la encontró por accidente, siguiendo a Tomás. El niño caminaba dormido, descalzo. Susurros invisibles guiaban sus pasos. Y cuando se detuvo, la tierra bajo sus pies tembló, como si lo reconociera. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, con el rosario apretado. Jacinta, que había llegado sin ser llamada, respondió sin mirar. La fosa, la que nunca se cerró, la que no quisieron sellar porque aún rezaba. Clara tragó saliva. ¿Quién está enterrado aquí? Nadie. Todos los que no se atrevieron a morir en silencio. Esa noche, un joven seminarista llamado Rafael decidió ir solo al lugar, desafiando advertencias, buscando respuestas, y sobre todo, pruebas. Llevó una libreta en blanco, y antes de arrodillarse, escribió en la primera página: no creo en lo que no puedo nombrar. Mal momento para desafiar la tierra. Porque al tocar el suelo con las rodillas, Rafael entró en trance. Sus ojos se pusieron blancos. Sus manos comenzaron a escribir, pero no en español, ni latín. Era un idioma curvo, fragmentado, como si cada letra estuviera viva, como si las palabras quisieran escapar del papel. Cuando Clara lo encontró, el joven ya había llenado 20 páginas, y en cada hoja, una misma frase se repetía entre los símbolos. Nos encerraron sin cerrar, y ahora escribimos lo que no pudimos rezar. Rafael despertó entre lágrimas, y lo primero que dijo fue: no era yo, no eran mis manos, era algo más antiguo que el lenguaje. Jacinta recogió una página. Al tocarla, sangró de la yema del dedo. Esto no es tinta, porque no lo era. El papel olía a hierro, a altar quemado, a confesiones no perdonadas. Y desde entonces, cada noche que alguien se acerca a la fosa, entra en un estado extraño, y escribe, algunos en el suelo, otros sobre las piedras, unos incluso en la piel, y al final, siempre repiten la misma oración, aunque nunca la hayan aprendido: no nos devuelvas al silencio, porque el silencio ya aprendió a rezar por sí solo. Episodio 11. El eco de las letanías al revés. Antes de que el convento fuera convento, antes incluso de que la parroquia tuviera campana, ese lugar ya estaba vivo, y lo sabían los monjes. Dejaron pruebas, no en libros, sino en grabaciones. Letanías que jamás fueron publicadas, cantos que nadie debía repetir. Jacinta las encontró al fondo de un armario cerrado con clavo bendecido. Cintas de carrete, etiquetas descoloridas, fechas borradas, y una nota escrita a mano: no reproducir,
ni siquiera para recordar. Pero Clara, impulsada por algo más fuerte que la prudencia, conectó una vieja grabadora de bobina. El sonido chilló al principio, una mezcla entre viento y susurro. Y luego, la voz. Graves, susurrantes. Un rezo antiguo en latín, pero con un ritmo extraño. Como si faltaran palabras. Como si alguien las hubiera arrancado a propósito. Clara se acercó. Escuchó por minutos. Nada pasó. Hasta que alguien rebobinó la cinta por error. Y la dejó corriendo al revés. Entonces ocurrió. La voz regresó. Pero no como un eco, sino como un grito contenido. Como si las palabras al revés liberaran algo que las originales querían retener. Y con cada giro de la cinta, la tierra del cementerio comenzó a vibrar. No fuerte, no visible, pero real, profundo, y perfectamente sincronizado con las letanías invertidas. Jacinta entró corriendo al cuarto. «Deténla. Apágala ahora». Pero Clara no podía moverse. Sus ojos estaban abiertos. Sí, pero no veía. Sus labios repetían las mismas frases que la cinta decía al revés. Y afuera, en el cementerio, las tumbas comenzaron a moverse. No a abrirse, a reubicarse. Como si cada nombre enterrado estuviera reclamando su lugar verdadero. Como si el orden impuesto por los vivos no respetara el rezo de los muertos. Cuando por fin lograron apagar la grabadora, el silencio fue aún peor. Porque no fue total. Se escuchaba un murmullo desde el interior del aparato, aunque ya no estaba conectado. Y en la última vuelta de la cinta, una frase clara, en español, resonó como cuchillo en carne mojada. Si no quieres rezar como ellos, no rebobines su dolor. Desde entonces, nadie toca las grabaciones. Pero cada noche, en el archivo, alguien jura oír los carretes girar solos. Y Jacinta lo sabe, porque una vez escuchó su propio nombre, pronunciado al revés, desde una tumba que nunca tuvo lápida. Episodio 12. La tumba de la fe rota. La lluvia llegó sin aviso. Densa, negra, como si el cielo no llorara agua, sino ceniza antigua. Esa madrugada, un rayo cayó sobre el cementerio. Pero no en cualquier lugar. Golpeó una tumba sin nombre, aislada, cubierta de musgo, prohibida por decreto eclesiástico desde 1971. Allí, según las leyendas que nadie quería repetir, había sido enterrado el padre Silvano, el único sacerdote que alguna vez maldijo el púlpito, el que murió gritando durante una misa. Dios se ha ido, y la fe ahora reza sola. Clara llegó a la tumba al amanecer, llamada por un sueño, por una voz que decía, levanta mi oración. La sellaron con piedra, pero sigue latiendo. Jacinta ya la esperaba, con un crucifijo torcido, y una pala vieja que no temblaba en sus manos. No debemos hacer esto, dijo Clara. Ya lo estamos haciendo, respondió Jacinta sin mirarla. La tierra estaba blanda, como si nunca hubiera querido resistirse. En minutos, hallaron la lápida interior, y allí, escrito con sangre seca y tierra, no decía el nombre del padre. Decía, aquí murió la fe, porque nadie la escuchó gritar. Jacinta colocó la mano sobre la lápida, y al instante, el cementerio entero crujió. Una grieta se extendió como serpiente, desde la tumba del padre Silvano hasta el muro norte del camposanto. Pero la grieta no se detuvo allí. Cruzó en línea recta. Dividió el cementerio en dos. Literalmente, como si separara a los muertos que aún rezaban, de los que ya no querían ser llamados. Del interior de la tumba, no salió cuerpo, solo un rollo de pergamino envuelto en telas negras. Y al desenrollarlo, vieron la última oración escrita por Silvano. No era un ruego, ni una súplica, era una acusación. Recé con voz limpia. Callaron mi fe. Ahora rezo desde donde ni el cielo puede escapar. Y mi amén será la grieta que los divida. Esa noche, el cementerio ya no fue uno solo. Los fieles lo sabían. El lado norte ya no aceptaba velas. Las cruces se caían solas. Los nombres en las lápidas se borraban lentamente. Y en el sur, las oraciones seguían, pero siempre incompletas, como si les faltara algo, o alguien. Clara volvió a leer el pergamino antes de dormir. Y en la última línea, apenas visible, escrita con lo que parecía fuego seco, leyó, la fe rota no deja de rezar, solo cambia de dueño. Episodio 13. Los que rezaban desde abajo. Primero fue la estatua del Cristo del campanario. Giró la cabeza hacia el suelo. Lenta, silenciosamente, como si, de pronto, ya no quisiera mirar al cielo. Luego fue la Virgen del Rosario, y San Miguel, y hasta los ángeles de piedra que custodiaban las tumbas. Uno a uno, inclinaron el rostro hacia la tierra.
como si escucharan algo que solo se oye desde abajo. El pueblo no entendía. La iglesia dijo que era vandalismo, pero nadie vio a nadie. Y lo más inquietante, las estatuas no estaban dañadas, solo obedientes. Y entonces comenzaron los sueños. Uno, repetido, colectivo. Decenas de vecinos se acercaron a Jacinta. Tenían el mismo relato. Estoy en una misa, pero no hay sacerdote, no hay bancos, solo tierra, tierra fresca, y muchas voces, rezando al mismo tiempo. Desde debajo, Tomás, el niño mudo que ya no era mudo, lo confirmó con un dibujo, una iglesia sin techo, y cientos de manos alzándose desde el suelo, pero con los dedos entrelazados en oración. Clara intentó rezar con sus compañeras una noche. Quería restaurar la fe, pero al comenzar el Ave María, una de las hermanas, la más anciana, se desmayó al escuchar algo imposible. Una voz debajo de la capilla repitiendo cada palabra. Pero un segundo antes, como si la tierra anticipara el rezo, como si ella lo guiara. Esa misma noche, Jacinta reunió a los más valientes en el cementerio. Vamos a confirmar algo, dijo, con un tono que sonaba a último intento. Colocaron grabadoras, micrófonos, y abrieron un agujero en la tierra. No profundo, solo unos 30 centímetros. Luego, todos rezaron al unísono, un Padre Nuestro. Al terminar, rebobinaron la cinta, y lo que escucharon, no fue su voz, no su ritmo, no su idioma, fue otra cosa, más grave, más lenta, más vieja, una letanía que sonaba como hueso frotando contra hueso. Y entre frase y frase, nombres, nombres que estaban escritos en las tumbas más antiguas, nombres que nadie había leído en generaciones. Uno de los hombres gritó, «Esto no es oración, es un llamado». Pero Jacinta no lo negó, solo murmuró, «No es que ellos nos estén imitando, es que nosotros hemos estado repitiendo lo que ya rezaron, y nadie escuchó». Esa madrugada, todo el pueblo despertó al mismo tiempo, a la misma hora, con el mismo olor a tierra mojada en la nariz. Y en cada casa, en cada cama, en cada pecho, retumbaba una sola frase, que nadie pronunció, pero todos entendieron. La misa ha comenzado. Solo falta que digas, amén, punto. Episodio 14. La oración escrita con sangre seca. La grieta que dividía el cementerio ya no era solo física, era espiritual, y más aún, era doctrinal. Porque algo que jamás debió salir a la luz, salió. Un joven archivista de la diócesis, enviado para investigar las supersticiones locales, encontró un rollo escondido entre ladrillos sueltos detrás del altar viejo. No era pergamino, no era papel, era piel humana, curtida, con letras grabadas a fuego y tinta seca. Pero no era tinta, era sangre. Lo llevó a Jacinta. Ella, al verlo, se desmoronó en silencio. ¿De dónde lo sacaste? Del muro, detrás del altar, sellado con cera y oración rota. Jacinta no necesitó tocarlo. Es de él, del que la iglesia nunca canonizó, del que excomulgaron por rezar en el idioma que la tierra entendía, del mártir sin nombre. La oración escrita allí no pedía perdón, ni redención, era una advertencia, y una promesa. Me negaron el cielo, me arrancaron el altar, pero enterraron mi voz, y la tierra la aprendió. Ahora ella reza, y cuando el último, amén, se niegue, yo volveré. Esa noche, las campanas sonaron, no por viento, no por manos, por resonancia, por vibración, por respuesta. El pueblo entero salió a la calle, y al mirar hacia el cementerio, lo vieron, una figura alzada entre la grieta, hecha de ceniza y plegarias acumuladas. Sostenía un crucifijo que sangraba barro. Tomás lo señaló, él es el mártir. Pero Clara, temblando, corrigió, no, él es la oración, la que escribieron con su carne, la que nunca dejaron terminar. Las estatuas volvieron a moverse esa noche, pero esta vez no bajaron la cabeza, levantaron la vista, y lloraron, lágrimas negras, pesadas, como si el mármol recordara al hombre que lo bendijo por última vez, y que fue enterrado sin nombre. Y cuando el mártir se desvaneció en la grieta, una frase quedó grabada en la piedra abierta. No se puede enterrar una oración que fue escrita con dolor, solo puedes retrasar su eco. Desde entonces, cada vez que alguien reza en ese cementerio, el suelo no tiembla, responde, y si el rezo es sincero, una línea nueva aparece en la piel del mártir, como si aún siguiera escribiendo. Desde la otra vida. Episodio 15. La tierra dejó de temblar cuando alguien terminó la oración. Esa madrugada, Tomás no se despertó, ni se movió,
Ni respiraba como un niño. Respiraba como si algo más usara sus pulmones. Para recordar cómo se ora. Clare, Sentada junto a su cama. Escuchó sin interrumpir. El niño hablaba en sueños. Pero no balbuceaba. Recitaba. Cada palabra tenía el peso de un siglo. Cada pausa, el silencio de un muerto. Y al llegar al final, sus labios dijeron lo que ningún rezo del pueblo jamás había completado. Y si tu reino no llega desde el cielo, que despierte desde la tierra, con cada oración enterrada. Amén. A esa misma hora, en el cementerio, la grieta central comenzó a cerrarse sola. Lenta, Como una boca que ya no necesitaba gritar. Las cruces dejaron de temblar. Las estatuas giraron nuevamente hacia el cielo. Y las velas, por primera vez en semanas, se encendieron sin temblar. Jacinta, desde su ventana, entendió todo. No era una maldición, murmuró. Era una oración sin terminar. Y necesitaba boca nueva. Pulmones nuevos. Alguien sin miedo. Ni historia. Tomás se despertó al amanecer. Sonrió. Y solo dijo: «¿Ya escuchó?» ¿quién? Preguntó Clara, llorando. La tierra, y también lo que hay debajo de ella. Ahora ya no pide. Ahora, descansa. Durante los días siguientes, el pueblo volvió lentamente a sus rutinas. Pero algo quedó distinto. Las campanas ya no sonaban por accidente. Las misas ya no se interrumpían. Y lo más extraño, cada vez que alguien decía amén, el suelo exhalaba un leve suspiro. Como si la tierra misma dijera: «Gracias». Jacinta murió semanas después, en paz, y al enterrar su cuerpo junto a la tumba de Nicolás, ocurrió lo impensable. Por primera vez, el cementerio no tembló. Solo una flor, solitaria, creció esa misma noche sobre su lápida. Una que nadie plantó, una que olía a incienso, y a oración cumplida. Y así terminó. No la historia, sino el temblor. Porque cuando alguien por fin completa la fe que fue rota, la tierra no necesita gritar, solo guardar silencio. Sagrado. Eterno.